¿sí? O sea, fijándose siempre en esencia, ¿sí? Son con tres conceptos. Uno que ya estuvimos viendo, que es la relación entre trabajo y la energía, simplemente la voy a explicitar como una forma de introductorio, de introducción. Ustedes lo estuvimos trabajando en la clase pasada, no la trabajamos explícitamente porque nos dedicamos a calcular el trabajo, pero bueno, ¿se acuerdan que el trabajo está relacionado con la energía cinética? Provenía a partir del cálculo de ver por qué cambiaba la energía cinética. Bueno, ahora las vamos a explicitar. Eso se va a llamar teoría de trabajo de energía. Es el primer concepto de que vamos a trabajar hoy. Después vamos a tratar de extender y hacerlo, desarrollar una herramienta práctica y bueno, nosotros vamos a hablar de lo que se llama la energía potencial. Y vamos a trabajar con otra herramienta, ¿sí?, más práctica todavía, que es la energía mecánica. Esas tres herramientas que vamos a ver hoy, tres conceptos que vamos a ver hoy, son muy útiles para resolver problemas en forma simplificada, ¿sí? Nos permite hacer bastantes cosas y son conceptos que se usan a lo largo de todo el resto de las físicas, ya sea física 2, física 3, hasta electromagnetismo o mecánica. Así que presten atención porque el concepto este es bastante importante, estos tres conceptos. Comencemos. Vamos a hablar de la relación entre el trabajo y la energía cinética de un cuerpo. Nosotros habíamos visto que si teníamos un cuerpo que tenía una cierta trayectoria, en el instante T1 estaba en la posición 1, si en el instante T2 estaba en la posición 2, cada uno tenía sus velocidades. Podíamos definir la energía cinética, que a comparación, al contrario de lo que vimos la clase pasada, yo ahora la llamé con esta letra, ¿sí?, esta E, que es la única diferencia respecto a la notación que usamos la clase pasada. Bueno, nosotros vimos que la energía cinética en el tiempo T2 y en el tiempo T1 estaba relacionado con el trabajo mediante esta expresión, ¿sí? El cambio, la energía cinética era igual al trabajo de la fuerza, donde el trabajo se definía como la integral de la fuerza escalar, el integral de la fuerza a lo largo del camino recorrido. Bien, F, en este caso, es la fuerza neta, es decir, si tengo un cuerpo que se mueve a lo largo de la trayectoria, esa F que aparece acá, que es la que se usa para calcular este trabajo, es la fuerza neta, es la suma de todas las fuerzas que están aplicando en el cuerpo, una partícula. Bien, ¿esto qué me dice? ¿Sí? Esta expresión que está acá es lo que se llama teorema trabajo-energía cinética. Y me dice que la energía cinética cambia por el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Eso es lo que implica esta ecuación que está acá. Vean que del lado izquierdo está lo que cambia una propiedad de la partícula. En el lado derecho, ¿sí?, es la acción externa. Está porque este W representa la transferencia de energía, ¿sí?, que le hacen todos los cuerpos que rodean, ¿sí?, a la partícula que está viajando, ¿sí?, a través de esta fuerza. Es el intercambio de energía. Entonces, ese intercambio de energía por la acción de esta fuerza F neta, ¿sí?, produce, ¿sí?, un incremento o disminución de la energía. Este es simplemente W, es transferencia de energía, ¿sí?, y esto es lo que cambia la energía de la partícula. Bien, nosotros trabajamos con el trabajo mecánico y calculamos la clase pasada del trabajo mecánico y hoy quiero simplemente volver a reafirmar un poco cómo se hace la cuenta y, digamos, describir algunas cosas adicionales. Cuando supongamos que tenemos que calcular el trabajo,
¿sí?, de ir de este punto A este punto B por la acción de una fuerza F. Lo que vimos, ¿sí?, es que podemos calcular ese trabajo. Va a depender esencialmente, y creo que ustedes lo hicieron en dos ejercicios en particular, que da distinto, sea el camino que sea. En general, ¿sí?, si elegimos dos caminos cualquiera, los trabajos obtenidos mediante este integral por cada camino, en general, son distintos. Esa es una propiedad básica que tiene este integral de línea, hacer esta cuenta de esta forma, este integral de línea, y por lo tanto lo tiene el trabajo. El trabajo depende del camino recorrido. Entonces, vamos a tratar de definir este integral, ¿sí?, que es simplemente ir de A a B, ¿sí? Esto es, voy de al punto B, y después voy del punto B al punto A. Es decir, lo que estoy haciendo es volviendo al mismo punto, ¿sí? Ese integral en un lazo cerrado, ¿sí?, por caminos distintos, significa que acá hay un área encerrada entre los dos caminos, un área distinta al cero. ¿Está? A esa la voy a llamar gamma, así. Lo que vimos es que como cuando vamos por un camino es distinto que como cuando vamos por otro camino, entonces la suma de estas dos integrales, la suma de esas dos integrales, en general, es distinta de cero. Es una de las cosas que ustedes observaron en la clase pasada y me preguntaban al final de la clase si tenían que dar lo mismo o no. Bueno, en general, ustedes ya vieron, ¿sí?, que eso es distinto de cero. Entonces, esto es en general, ¿sí?, nada más, es en general. Eso no significa que haya casos particulares en los cuales da cero. Entonces, vamos a tratar de analizar qué es lo que pasa cuando hacemos un integral, digamos, hacemos un camino cerrado con un área no nula. A eso vamos a llamarle C. A esta operación matemática, al resultado de ese integral, le vamos a llamar gamma, y vamos a usar esta notación, ¿sí?, que indica simplemente que estoy haciendo una integral, que salgo del camino y vuelvo, salgo de un punto y vuelvo al mismo punto, haciendo un camino cerrado. Y eso es la notación que está acá. Ahora, como dijimos, esto en general es distinto de cero, pero ¿saben qué? A veces, ¿sí?, a veces el resultado de esta integral es cero. Y es cero para todo camino que uno puede hacer, para todo camino C. O sea, independientemente de cuál es la forma del camino, puedo ir por acá o puedo ir por acá, ¿sí?, no importa por dónde vaya, el resultado de esta integral es cero. ¿Eso ocurre? Sí ocurre. Y, por otro lado, en general ya vimos, ¿sí?, que muchas veces esto es distinto de cero, que puede ser igual a cero para algún camino en particular, ¿sí?, pero para el resto de los caminos posibles no. Entonces, tenemos dos situaciones posibles, en la cual el resultado de esta integral es cero y el resultado de esta integral es distinto de cero. Bien, ¿de qué va a depender si este resultado es cero o este resultado para algún camino es distinto de cero? Va a depender de la forma de esta fuerza F, de cuáles son las características de la fuerza F. Bien, dicho en física, vamos a clasificar las fuerzas, ¿sí?, mediante el resultado de esta integral. Y vamos a usar esto. Ok, aquellas fuerzas, ¿sí?, por un lado van a estar aquellas fuerzas cuya integral en un camino cerrado da cero siempre para cualquier camino, y aquellas fuerzas en la cual para algún camino esta integral es no nula. Vamos a dividir, clasificamos las fuerzas de esa forma. Eso significa que vamos a llamar a las que cumplen esto, las vamos a llamar fuerzas conservativas. No sabemos para qué están conservando, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No estamos diciendo qué conservan, pero le ponemos ese nombre, fuerzas conservativas.
¿Mm? Y las que cumplen esta condición, vamos a llamarlas que son no conservativas. Entonces, vean lo que únicamente estamos haciendo acá es clasificando las fuerzas, ¿sí?, mediante el resultado de este integral. ¿Y eso para qué lo vamos a usar? Y eso lo vamos a usar, ¿sí?, el concepto de fuerza conservativa y fuerza no conservativa, lo vamos a usar para calcular los trabajos. ¿Sí? ¿Está? ¿Por qué? Porque es bastante interesante, de hecho, ¿sí?, usar el concepto de fuerzas conservativas y no conservativas para calcular el trabajo. Vean por qué. Si la fuerza es conservativa, ¿sí?, el hecho que este integral sea cero significa que yo puedo ir por un camino y volver por otro, y me da exactamente lo mismo, o sea, la suma vale cero y por lo tanto la integral de ir por un camino es igual a la integral de ir por otro camino. Va a dar el mismo resultado. Es decir, el resultado de la integral de A a B, ¿sí?, es independiente del camino. Eso significa, ¿sí?, que si es una fuerza conservativa, el trabajo de ir de A a B, ¿sí?, es independiente del camino real que sigue la partícula, y entonces yo puedo hacer esa cuenta usando el camino que me sea más fácil la operación. Entonces vean que el concepto de fuerzas conservativas, que vuelvo a decir, no sé lo que conservan todavía, simplemente es un nombre, ¿está?, me permite, ¿sí?, calcular, en el caso que es una fuerza conservativa, calcular el trabajo no por el camino real que sigue la partícula, sino por el camino que yo sé integrar, que me sea más fácil la cuenta. En cambio, si trabajo con fuerzas no conservativas, necesito conocer la trayectoria real de la partícula para poder calcular el trabajo. Entonces, ahora vamos a decirlo de dos maneras. ¿Ustedes qué prefieren trabajar? ¿Con fuerzas conservativas o con fuerzas no conservativas? Conservativa. Conservativas. Obvio, porque con eso no tienen problema y eligen ustedes la trayectoria. En las fuerzas no conservativas, para calcular el trabajo, necesitan sí o sí, para calcular este integral, ¿sí?, conocer cuál es la trayectoria real de la partícula. En definitiva, gente, a menos que tengan esa información, es muy difícil calcular el trabajo, ¿sí?, de las fuerzas no conservativas. Bien, antes de seguir, vamos a hacer un poquito de matemática. Vamos a hablar de campos escalares. ¿Se acuerdan lo que son campos escalares? Campos escalares es una función escalar que va de un punto del espacio, a cada punto del espacio le asigna un número escalar. Es una función. Que en este caso, en el plano, supongamos una función que está en el plano xy, definida en el plano xy, es básicamente en un punto dado, en una coordenada xy, le corresponde un valor f de xy. Eso es un campo escalar. ¿Qué es lo que quiero hacer con el campo escalar? Sí, y voy a trabajar en el plano para no marearlos, ¿sí? Es tratar de desarrollar, ¿sí?, esta función alrededor del entorno de este punto. Y la voy a desarrollar a primer orden usando, ¿sí?, lo que ustedes sabían como serie de Taylor. ¿Está? Como serie de Taylor. Entonces voy a desarrollar un entorno pequeño, ¿sí?, en pequeño y a primer orden, nada más. Me voy a quedar con el desarrollo a primer orden. Entonces, si me quedo con el desarrollo a primer orden, el valor de la función en algún punto de este entorno, que va a estar dado por x más d, x es lo que me estoy corriendo respecto de este punto, y más de y lo que me estoy corriendo respecto a este punto, de x y de y son diferenciales, son muy pequeños, lo puedo aproximar, ¿sí?, a el valor de la función en el punto más la derivada de f respecto de x, diferencial de x, más la derivada de f respecto de y, diferencial de y. Esto es el signo de derivada, ¿sí?, derivada parcial, porque esta depende de dos variables, nada más, simplemente es lo mismo que antes, ¿sí? Es una notación explícita. Y esto es derivada, está evaluado en este punto. Bien, entonces, esta es la aproximación, ¿sí?, a primer orden. Ahora vean,
¿sí? Que yo puedo tomar lo que se llama el diferencial de f, ¿sí? Que va a ser simplemente la función, el valor de la función en x más de x y más de y le resto el valor de f en xy. Esto es el diferencial de la función. Lo defino así, gente, es un diferencial. Obviamente va a ser un valor pequeño, ¿sí? En el entorno, válido para el entorno del punto xy. Entonces, por otro lado, este segundo término que está acá, perdón, el segundo y tercer término, este que estoy señalando acá, lo voy a poder escribir de la siguiente forma, como un producto de vectores. ¿Sí? Este producto de vector, de este vector, ¿sí? Que es bastante conocido por ustedes, y este vector, que es justamente el vector, este lo pueden reconocer porque estuvimos trabajando en la clase pasada, es el vector desplazamiento, ¿sí? En el plano XY, definido en el plano XY. En general en cartesiana falta todavía el dzk versor, pero bueno, estoy trabajando en el plano XY, así que me quedan estos dos. Vean que esto es el producto de este vector por el vector desplazamiento. Este vector es muy conocido por ustedes, es el gradiente. ¿Sí? Es el gradiente del campo escalar. Este vector es el gradiente del campo escalar evaluado en el punto XY. Bien, entonces tenemos que este vector es el gradiente, este vector es el desplazamiento infinitesimal, ¿sí? Desplazamiento que tenemos, entonces puedo escribir, teniendo en cuenta cómo definí df, ¿sí? La notación del gradiente y este desplazamiento infinitesimal lo puedo escribir de esta forma. Esta es una forma condensada de escribir todo eso, esta expresión. Bien, continuemos un poquito más. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de relacionar lo que vi acá, ¿sí? Con lo que conocemos de la fuerza. Vamos a considerar, ¿sí? Voy a calcular el trabajo, tratar de calcular, ¿sí? Voy a ir desde el punto A al punto B a través de este camino, ¿sí? Y voy a querer hacer este integral, ¿sí? Voy a tomar la integral, ¿sí? Agarré esta expresión, digamos, y aplico la integral entre el punto A y el punto B, ¿sí? Del gradiente escalar de R, ¿sí? A lo largo de este camino. Y obviamente, como si aplico el integral acá, del otro lado me queda la integral del diferencial de la función, que esto es fácil de resolver, ¿sí? Porque es un diferencial, va a ser f de b menos f de a. O sea, de esta expresión que obtuvimos antes, nosotros podemos llegar a esto sin demasiado problema. Ahora, vamos a hacer una pequeña hipótesis. Voy a suponer que f es una fuerza conservativa. Si f es una fuerza conservativa, ¿sí? Existe una función escalar f de xy que verifica esto. Bueno, ¿cómo lo hacemos para calcularlo? Bueno, eso es lo que tenemos que ver, pero en principio lo puedo hacer. ¿Sí? Bueno, puedo hacerlo. Y eso, ahora esta hipótesis que está acá, ¿sí? Me va a permitir calcular el trabajo. ¿Por qué? Porque si f, ¿sí? Está relacionada con el gradiente de la función escalar, yo lo reemplazo en la ecuación, miren que aparece el menos que aparece acá, y entonces saco el menos factor común, y esto era f de b menos f de a, con este menos me queda f de a menos f de. Vean que el trabajo, si f es una función, es una fuerza conservativa, y existe una función escalar que está relacionada de esta forma, eso me permite calcular el trabajo en una forma muy simple. Simplemente, en vez de hacer la cuenta, calculando f evaluado en el punto A y esa f evaluada en el punto B. Obviamente, ¿sí? El gran problema que aparece acá, en esto, es aprender a calcular esa función escalar. Es todo lo que hay que hacer, aprender a calcular esa función escalar. Y es un poco, ¿sí? La tarea de hoy. Vamos a tratar de
aprender a calcular cómo es la función analítica que lleva a esta función f. Cómo es que nosotros la vamos a operar, qué funciones matemáticas vamos, o sea, procedimientos matemáticos vamos a emplear para poder obtener esta f, que nos permite hacer esto. Pero primero, antes de empezar a trabajar, vamos a tratar de obtener alguna propiedad, ¿sí? O les voy a comentar algunas propiedades que tiene esta función f, que después vamos a poner el nombre, función potencial, ¿sí? De las fuerzas conservativas. La primera es que f no está completamente determinada, es decir, no tiene un valor específico. No tiene un valor que, digamos, vale 4. No, puede valer 4, 10, 50, 100, o menos 25, o menos 4 millones. Puede tomar cualquier valor, ¿sí? Porque en ese sentido es lo que dice, la función f no está completamente determinada. Pero eso no significa que sea completamente inútil, porque lo que está bien determinado es la diferencia f de a menos f de b, porque eso corresponde al trabajo. Entonces, si bien la función f, esa función potencial, toma un valor que es arbitrario, ¿sí? La diferencia no es arbitraria. La diferencia está muy bien determinada. Bien, entonces, le voy a mostrar primero, antes de pasar a proceder, el cálculo, cómo es que se opera matemáticamente por medio de pasos, ¿sí? De pasos que van a ser los pasos necesarios para poder obtener la función potencial de cualquier fuerza conservativa. Bien, por una cuestión formal, voy a trabajar en el plano XY. No voy a trabajar en el espacio, en el plano XY, y esto es fácilmente extendible al espacio, pero para una cuestión práctica solamente voy a trabajar en el plano XY. Bien, lo primero que hay que hacer, aparte de vean que colocar un sistema de referencia, hay que elegir un punto de referencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda esta función f, esta función potencial la tengo que calcular a partir de esta ecuación que está acá, ¿sí? Del trabajo, la definición de trabajo. Entonces tengo que partir de un punto A y llegar a un punto B. El punto A justamente va a ser lo que va a ser mi punto de referencia. Entonces yo parto de un punto de referencia. ¿Y eso qué significa a partir de un punto de referencia? Y bueno, que voy a asignarle un valor arbitrario a la función potencial en ese punto de referencia. Y eso lo designo el que va a hacer la cuenta. ¿Sí? Ahí está. Por eso digo que la función de potencial no está completamente determinada, porque depende del valor que ustedes tomen acá. Acá le pueden tomar el valor 0, en el caso le queda una expresión, 1.000.000, menos 4 millones, eligen el que quieran, ¿sí? ¿Está? Simplemente eligen lo que les va a hacer más fácil la cuenta. Bueno, necesitamos como paso adicional, elegir un punto genérico. Un punto genérico en el espacio, que va a tener coordenadas X e Y, porque es genérico. Y después necesitamos elegir un camino fácil para hacer la integral. El camino más fácil, no el camino real que hace la partícula, sino el camino más fácil, porque acá no está la partícula. Para calcular FA simplemente es algo pensado, es un experimento pensado. Entonces nosotros vamos a elegir el camino más fácil. Luego vamos a tratar de calcular, ¿sí? F en el punto B, que es un punto genérico, como f en el punto A menos la integral de f escalar de r. Vean que lo despejé de acá. No es nada, no estoy haciendo nada raro. Simplemente lo despejo. Esto que es traducido en este problema, ¿sí? En estas coordenadas. ¿Qué significa? Y que la función, acá voy a tener la función potencial en el punto xy, que es genérico, que puede ser cualquiera, ¿sí? Va a ser la función potencial en el punto de referencia menos el trabajo que hace esa fuerza para ir desde el punto de referencia al punto B, al punto genérico. Bien, eso es
lo que tenemos que hacer para calcular la función potencial. Esto es, en esencia, lo que hay que hacer. Bien, ahora, una pregunta es, ¿cómo sé que no me equivoqué? ¿Cómo sé que no cometí ningún error en la cuenta? Que en todo ese procedimiento, si me equivoqué, ¿cómo puedo observar? Identificar si me equivoqué antes de seguir trabajando. Bien, porque hay algo que es interesante, que si conocemos la función f, teniendo en cuenta que el gradiente de esa función potencial es menos la fuerza, esto me implica, ¿sí?, que cada componente del gradiente de f está relacionado con cada componente del vector fuerza. ¿De qué forma? De esta forma, ¿sí? El gradiente, la componente x del gradiente es menos la componente x de la fuerza. La componente y del gradiente es menos la componente y de la fuerza, y la componente z del gradiente es menos la componente z de la fuerza. Es decir, ¿cómo sabemos que hicimos las cosas bien? Y porque si tomamos el gradiente y le cambiamos de signo, ¿sí?, obtenemos la fuerza. Vean que nosotros partimos de una fuerza, ¿sí?, que dijimos que era conservativa, y entonces pude calcular una función potencial. Entonces, para verificar, simplemente lo que tengo que hacer es agarrar la función potencial, tomar el gradiente y ver si me da la fuerza. Si no me da la fuerza, pueden pasar dos cosas. O me equivoqué a hacer las cuentas, o esa no era una fuerza conservativa. Obviamente, sí, pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Si hice bien las cuentas, es no conservativa. Si hice mal las cuentas, bueno, si era conservativa, seguro que hice mal las cuentas. Así que uno tiene que empezar este es un punto fundamental de control. Profe, perdón, entonces la suma de la suma de las componentes del gradiente tienen que dar igual a la fuerza, o sea, la suma de todas las componentes, ¿no? La suma de todas las componentes no, porque fíjate que acá aparecen los versores. ¿Sí? Ok. O sea, es el gradiente cambiado de signo te da la fuerza. Okay. O, por hecho, el gradiente te da la fuerza cambiada de signo, ¿no? Cualquiera de las dos. Profe, ¿no tendría que ser respecto de X y Z? Abajo de todo. Sí, me faltó el Z acá abajo. Sí. ¿Algo más? Ok. Bien. Entonces, vamos a tratar de relacionar esa F, ¿sí?, con lo que vamos a llamar energía potencial. Esa F, esa función potencial, ¿sí?, le vamos a empezar a dar un nombre. Está relacionada con la energía potencial. Ahora vamos a definirla bien, porque hasta ahora era una función matemática. Bueno, volvamos un poquito al principio, ¿sí? Tenemos el cuerpo que sigue esta trayectoria y se mueve a lo largo de la trayectoria. En cierto instante está acá, en otro cierto instante está acá, y ustedes podrían definir una energía cinética. Si la fuerza era conservativa, podíamos encontrar una función matemática, una función potencial, que estaba relacionado con F, y nosotros le vamos a dar el nombre de energía potencial. Es decir, que todo lo que nosotros hicimos, ¿sí?, con esa función F matemática, es lo que se define como energía potencial. Entonces, nosotros vamos a definir la energía potencial de un cuerpo. ¿Cómo? ¿Sí? La vamos a calcular así, como la energía potencial de un punto de referencia menos el trabajo que hace la fuerza del punto de referencia al punto genérico. Bien, esto lo vamos a tomar como definición y vamos a trabajar con esto. Vean que es por esto, este valor arbitrario, que la energía potencial no toma un valor definido, sino tiene un valor que uno pueda tomar correcto, pero sí la diferencia, ¿sí? Porque la diferencia representa
el trabajo que hace la fuerza desde un punto a otro. Así que la energía potencial, si bien es un concepto, es una función que puede, digamos, es una función que no tiene un valor que cuando digamos, bueno, no podemos decir vale esto, ¿sí? Pero sí la diferencia entre dos puntos, sí sabemos cuánto vale. Eso es algo que parece un poco turbio, pero es muy útil en el momento de usarlo. Vamos a hacer un par de ejemplos, ¿sí? En particular, sí, me interesa la energía potencial gravitatoria. Sí, por la fuerza gravitatoria es una acción a distancia, ¿sí? Y ustedes, esa acción a distancia es una fuerza conservativa. Ustedes pueden, digamos, tratar de demostrar esto, pero demostrar las cosas es bastante complejo. Pero bueno, vamos a acepten de que es una fuerza conservativa y voy a tratar de calcular, ¿sí? Usar el método para calcular la función potencial, la energía potencial. Y para eso voy a partir de un punto genérico, ¿sí? De coordenadas x0 y 0. El cuerpo va a tener masa m, simplemente para poder evaluar la fuerza. Y como estoy cerca de la superficie terrestre, la interacción entre la Tierra y el cuerpo, ¿sí? Va a ser simplemente, es la fuerza-peso, la modelada por la fuerza-peso, es decir, ¿sí? La fuerza va a ser la masa por la gravedad. Voy a elegir un punto final, un punto genérico, XY, cualquiera, y voy a seleccionar una línea recta que une, esa va a ser la trayectoria entre dos puntos, ¿sí? Entre acá y acá voy a seleccionar la línea recta. Entonces, para poder hacer la cuenta, voy a tomar como punto de referencia el punto x0 y 0, y ahí le voy a decir que vale 0 Joule, la energía potencial. Eso lo pongo yo, puede ser 10, sí, está bien. Puede ser menos 500 también está bien. ¿Sí? Tomo el valor que crea conveniente que me ayude a resolver el problema de la forma más simple. Bien, el punto genérico, ¿sí? Es XY, y la cuenta que tengo que hacer para calcular la energía potencial en el punto genérico es esta, donde reemplacé la fuerza por el peso. Ahora, como les conté, vean que el peso es la masa por la gravedad y en este sistema de referencia es menos mg en la dirección j. Estoy en el plano de un sistema de coordenadas cartesiano, así que el desplazamiento infinitesimal me queda de esta forma. Así que el producto entre la fuerza, ¿sí? Y el desplazamiento infinitesimal es este, ¿sí? Que lo podemos hacer la cuenta, ¿sí? Me queda menos mg diferencial de I. Vean que hasta acá, matemáticamente, no hay demasiado que decir. Vamos ahora a reemplazar este integral, este integrando acá, ¿sí? Y hacer la cuenta. Cuando vean que puse que la energía potencial de referencia 0 Joule, por eso tiene 0 acá, reemplacé el integrando y los límites de integración, vean que esto me queda en función de nada más que de la variable I. Así que va a ser integral entre I0, que es el límite inferior, que corresponde al punto de referencia, y el límite superior es el punto I. Es la coordenada I. Así que este integral es fácil de hacer, me queda mg por I menos I0. Entonces, en definitiva, la energía potencial es solo una función de la coordenada I y va a valer mg por I menos I0. Bien, vamos a verificar, ¿sí? Recuerdan que yo les dije que tenía que tomar, ¿sí? Que la componente x del gradiente tiene que ser menos f de x, menos la componente f, ¿sí? Esta es la verificación, ¿sí? Que vamos a hacer para ver si hicimos bien las cuentas. Bueno, la energía potencial obtuvimos esto, significa que la derivada respecto de x da 0, significa que la componente x es 0. La derivada respecto de y es mg, por lo tanto la fi es menos mg, sí, y no tiene
componente Z no depende de Z, así que su derivada es 0 y por lo tanto no tiene, la fuerza no debería tener componente Z. Es decir que si tengo que la fuerza tiene componente X, componente Y, componente Z, la puedo escribir genérico de esta forma. Bueno, ¿se acuerdan? Nosotros partimos de esto, ¿sí? Lo que significa que llegamos a lo mismo, significa que está bien hecha la cuenta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendieron más o menos cómo se hace esta parte? Sí. Bien, vamos entonces a complicarles la vida un poquito más. Porque ya que trabajamos cerca de la superficie terrestre, vamos a trabajar lejos de la superficie terrestre. O sea, estamos en un problema de un satélite. ¿Ok? Ya que estamos, ¿sí? Un satélite. Es decir, vamos a tener la Tierra, ¿sí? Y nos va a interesar, ¿sí? Qué es, digamos, los cuerpos que están ya fuera de la Tierra, alejados respecto del radio terrestre. De forma tal de que podemos ver que la fuerza gravitatoria ahí es distinta, ya no es una constante. Para poder trabajar en este caso, vamos a usar un sistema de coordenadas fijo al centro de la Tierra. Y la fuerza gravitatoria, ¿sí? Que ya les dije que era una fuerza conservativa, la vamos a modelizar de acuerdo a lo que dijo Newton. Es, ¿sí? Proporcional al cuadrado, al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, y que está aplicada en la recta de unión que une ambos cuerpos. Y es atractiva. Todo esto, resumido, ¿sí? Nos marca cuál es la fórmula de la fuerza gravitatoria. Esta constante es la constante universal de gravitación, que ustedes la pueden calcular, perdón, la pueden calcular, la pueden buscar y obtener su valor. Esta es la masa de la Tierra, que también pueden buscarle y obtener su valor para poder, ¿sí? Tener una idea de cuáles son el orden de magnitud de esta fuerza. Bueno, pero como estoy hablando en genérico, no hay inconveniente. Como podemos ver, ¿sí? La fuerza gravitatoria, ¿sí? Es una fuerza atractiva, como dije, ¿sí? Apunta hacia el centro de la Tierra. Y si nos damos cuenta, si cambiamos el objeto de posición, vamos a ver que el módulo de la fuerza no va a cambiar, sino simplemente cambia su dirección. O sea que en todo este círculo que yo marqué, toda esta trayectoria punteada, este círculo que marqué, el módulo de la fuerza es constante y lo único que cambia es la dirección. Cuando estoy acá, si estoy acá, sí va a tener ese mismo módulo, R va a valer X en ese caso, y va a tener dirección, ¿sí? En la dirección y sentido negativo. Bien, ahora lo que quiero calcular es la energía potencial. La energía potencial. Nosotros, cuando hicimos la cuenta, trabajando en la superficie, tomamos, ¿sí? El punto en la superficie, un punto cualquiera, ¿sí? Como referencia. Cuando se trabaja con la energía potencial gravitatoria lejos de la superficie terrestre, que es en este caso, la pregunta que subyace es, ¿dónde tomamos el punto de referencia? Esto es crucial para poder entender no solo cómo se hace la cuenta, sino por qué los libros tienen esas expresiones matemáticas si nos dan una expresión de la energía potencial y no otra. Bien, la mayor parte de los libros, y yo también uso, ¿sí? Tomo el punto de referencia, ¿sí? En el punto de equilibrio, ¿sí? En el punto en el cual esta fuerza sobre la partícula es cero. Y el criterio usual es tomar siempre ese punto, buscar qué es lo que estamos usando, ¿sí? Irse a donde el punto esté en equilibrio, donde la masa esté en equilibrio, y ahí tomar el punto de referencia. Ok, sí. La pregunta es, miren ahora esta fuerza, ¿sí? Miren la fuerte, ¿sí?
un cuerpo moviéndose bajo la acción de esta fuerza, ¿sí? ¿Dónde estaría en equilibrio? ¿Dónde lo pondrían? ¿Sí? Y entonces el cuerpo quedaría ahí, si lo ponen en reposo, quedaría en reposo, bajo la acción de esta única fuerza. ¿Cuando la distancia es cero? No, porque te diría infinito esto. Fíjate que esta fuerza crece cuanto más cerca estás del centro de la Tierra. ¿En el infinito? En el infinito, si yo lo alejo a este punto, esta masa, la alejo, la alejo, la alejo y la llevo al infinito, entonces ahí podría, digamos, ahí llego al punto de equilibrio. Es decir, entonces, el punto de referencia, ¿sí?, para hacer las cosas simples, se tiene que tomar en el infinito. Bien, entonces, ahí vamos a tomar el punto de referencia. Es decir, voy a tomar el punto del infinito y bueno, voy a hacer las cosas simples, ¿sí? Tengo el punto de referencia que está lejos en el infinito y me voy a mover, voy a elegir una trayectoria, ¿sí?, simple. Es decir, que me voy a mover, por ejemplo, a lo largo de la recta X, ¿sí?, hasta el punto que quiero calcular. Eso es lo que voy a hacer, ¿no?, hasta el que quiero calcular. Y obviamente, ¿sí?, esta es la expresión de la energía potencial, ¿sí?, que voy a usar, que es la definición. Bien, tengo que poder escribir la fuerza a lo largo de toda esta línea. ¿Ok? De toda esta línea. Bien, ok, eso lo hago sabiendo que un punto cualquiera en esta línea recta tiene la forma, ¿sí?, va a poder estar escrito por la subcoordenada X en la dirección Y. Eso es un punto cualquiera en esta línea recta, a lo largo de toda la trayectoria. Bien, ¿y eso por qué lo puedo hacer? O sea, ¿por qué, ¿por qué tomé eso? Y porque es fácil. Es fácil. Y me da lo mismo aproximarme por acá, que aproximarme por acá, que aproximarme por acá, o por acá, o por acá. ¿Sí? Simplemente lo hago por acá porque es más fácil para hacer la cuenta. Entonces vamos a hacer la cuenta partiendo del infinito, del x infinito, vamos a ir por toda esta trayectoria hasta alcanzar el punto en la coordenada x, ¿sí?, este punto final, que va a representar lo mismo que sea cualquier otro punto de acá. Entonces, vamos a hacer esta cuenta. Obviamente ya ahora lo que son pasos matemáticos, ¿sí? La fuerza la puedo escribir de esta forma. ¿Se acuerdan que la fuerza aprendía como R cubo, R vector? ¿Sí? Y ese R era X en la dirección Y, así que se me simplifican los X, por eso me queda X al cuadrado. El diferencial de R es el diferencial genérico, ¿sí?, porque estoy usando coordenadas cartesianas, así que si hago el producto de esta fuerza por el producto escalar entre esta fuerza y este desplazamiento, me queda simplemente esta expresión matemática simple. La energía potencial será entonces, la energía del punto de referencia es 0, que en el infinito, este integral, donde pongo, como estoy integrando en X, voy desde X infinito hasta X igual a R. Esta cuenta es relativamente fácil de hacer. Esto da menos G por M, la masa de la Tierra, por la masa del cuerpo dividido la posición final, ¿sí?, la distancia al centro de la Tierra. Así que la energía potencial para cualquier posición, ¿sí?, se define, va a quedar como menos, ¿sí?, la masa, menos la constante gravitatoria, producto de la masa proporcional a la masa de la Tierra, proporcional a la masa del cuerpo, dividido la distancia entre el cuerpo y el centro de la Tierra. Vean que esta expresión es distinta a la expresión cerca de la superficie. Quedan dos cosas distintas. Obviamente estas se deberían empalmar, ¿sí? Deberían empalmarse. De hecho, esta energía potencial en la superficie terrestre debería de dar lo mismo acá que acá.
¿Sí? ¿Y por qué no dan lo mismo? Porque el cero de la energía potencial acá es distinto que el cero de la energía potencial acá. ¿Está? ¿Sí? Por eso estas dos expresiones no coinciden. Pero esta expresión la van a encontrar en los libros, ¿sí? Cuando trabajen cerca de la superficie terrestre, y esta expresión, ¿sí? Aparece en los libros lejos de la superficie terrestre. Pero no todo el mundo le dice, ¿sí? Que están tomando este punto de referencia, ¿m? Y este valor. Bueno, si cambian esto, en vez de tomar este punto de referencia, toman otro, ¿sí? Bueno, esta expresión no es tan simple. Prueben a hacer la prueba de tomar como punto de referencia el punto de la superficie terrestre y vean qué es lo que le queda. Van a ver que la expresión no es tan simple, pero pueden hacerlo como un ensayo matemático.